Y acá le recibimos con mucho gusto a nuestro invitado de la tarde, el doctor Edmundo Soria-Vieta, que fue ministro de Derechos Humanos en el gobierno acá en la provincia de Misiones, un militante histórico del radicalismo, decíamos hoy, y que nos pareció muy importante seguir con este tema de la recuperación de la democracia en nuestro país, sostener los valores de la democracia, fortaleciendo las instituciones como tiene que ser. Por eso queríamos escuchar también su opinión, así que buenas tardes, bienvenido a Más Voces, ¿cómo anda? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación primero, felicitarlas porque vi en otras oportunidades el programa, así que las veo muy activas, muy vivaces, muchas gracias. Poniéndole onda al programa, ¿sí? Muchas Así que muchas gracias y bueno, estamos acá para charlar de lo que ustedes quieran, obviamente que a nadie escapa el evento de cumplir 40 años de democracia, ¿no? Claro, por eso queríamos escucharle, teniendo en cuenta que usted es uno de los dirigentes dentro del radicalismo, ¿no? Sí. De lo que significó esto que estamos cumpliendo, 40 años, que cumplimos el 30 de octubre, Claro. Y que es algo, que voy a decir, forma parte de la historia, pero en realidad tan vigente cuando hay muchos que acechan, parece, Claro. ¿no? Sí, yo creo que siempre decimos todos los militantes que la democracia en definitiva es una construcción a un modelo de vida en donde deben estar atravesado ese concepto por una serie de valores que otros sistemas políticos no lo tienen. Sí. Sobre todo respecto a que no hay democracia que no se asiente fundamentalmente en los derechos personales y colectivos, que estén vigentes los derechos humanos de manera permanente, que exista un clima humanitario de solidaridad con los que menos pueden y con las minorías y con los sectores más vulnerables, que obviamente toda sociedad tiene, y cuando hablo de eso me refiero a los postergados educativamente, sanitariamente, ediliciamente, que no tienen casa, que no tienen agua corriente, etcétera. Y sobre todo las libertades, porque lo que nosotros vemos, y cuesta mucho, yo presido una agrupación política dentro del Frente Renovador, que casualmente lleva de nombre 30 de octubre. Por eso les dejé un comunicado de la 30 de octubre que lo hicimos este lunes, Sí, ahora lo vamos que a se pasar. cumplía 40 años de democracia. Los jóvenes que nacieron en democracia, y nosotros tenemos varios jóvenes, por supuesto chicas y chicos, no conocieron la dictadura, no saben lo que es la ruptura del sistema democrático. Entonces ellos escuchan los relatos como si escucharan, a veces yo lo comparo, como si escucharan el cruce de los Andes por San Martín. O sea, como si fue una cosa ya lejana, como que no sucedió, como que... Y uno trata, cuando casualmente estábamos en el ministerio con mi subsecretaria Amelia Báez, que ella era casualmente la que llevaba adelante las políticas, le llamábamos duras nosotros, de Memoria, Verdad y Justicia, teníamos un programa especial de recorrido en las escuelas secundarias, que era titánico. Imagínense ustedes que la provincia debe tener 1000 escuelas, y no le voy a errar, un poco menos, un poco más, pero imposible dar charlas en tantas escuelas, y sobre todo a los docentes, para explicarle el basamento de por qué los pueblos tienen que tener memoria, por qué se debe buscar la verdad dentro del marco legal y del plexo legislativo legalizado, y por qué uno busca justicia. Y ahí se asociaba el relato de lo que fue la dictadura, que lógicamente suspende la Constitución Nacional, suspende todas las leyes que vayan en contra de sus pretensiones económicas, sociales que tienen o culturales. Realmente cuando uno escucha los relatos y le cuenta a los chicos lo que significaba el autoritarismo pleno, que lógicamente es desagradable recordarlo, pero ese autoritarismo tenía por objeto llevar adelante un programa económico que lo enarbolaba casualmente el ministro de la dictadura, que era Alfredo Martínez de Oz, y que lógicamente da el puntapié inicial, digamos, para entender de lo que hoy llamamos el neoliberalismo, Sí. acá en la República Argentina, ¿no?
Obviamente que quiere entregar nuestra soberanía, o sea, indudablemente. Usted está tratando justamente un tema que siempre hablamos de acá, más allá de los valores, ¿no? Del ser humano, la solidaridad y todo. Ellos siempre vinieron, ese sector, digamos, para imponer un plan económico. Así es. Que es lo que siempre vemos, la lucha permanente. Así el es. Plan económico destinado a 10 millones de argentinos y que el resto sobreviva, digamos, como puede. Y lo dicen todos los días, ¿no? Claro, así es. Obviamente que hoy estamos ante una situación, llamémosle límite, a pocos días de un balotaje definitivo, en donde aparece una figura que todos ya la conocemos porque se hizo popular con las redes sociales y los medios, que es Milei, que podríamos decir que pertenece al espectro de la ultraderecha, que lógicamente que no es solo un suceso argentino, esto internacionalmente se sabe en muchos países, tenemos ejemplos cercanos con Bolsonaro en Brasil, pero en Europa, en todos los países, Italia en este momento, está también con su primera ministra que viene de una extracción de derecha. Sí. Que es Giorgia Meloni, y hay un partido muy fuerte que es Vox en España, que tiene muy parecido, y por eso también Milei estuvo reunido con ellos. ¿Y qué proponen ellos? O sea, que lo que vos acabas de decir es cierto. Nosotros podemos ser personas que nos pueden etiquetar como de centro izquierda, de izquierda, o como dice Milei, son comunistas. Dice Milei, dice cualquier cosa, ¿no? Me hace acordar a la dictadura. La dictadura, todo el que pensaba distinto a lo que querían imponer era subversivo y comunista. Sí, era subversivo. Te ponían un cartel acá, subversivo. Era subversivo. Y casi dejabas de ser argentino, porque ellos decían de que el subversivo era antipatria. ¿No es cierto? Yo habré discutido con ellos, mirándole la cara a los militares que nos detuvieron y demás, diciéndole quién era más argentino, si los que peleábamos por la justicia social y para que no exista una sociedad con tanta injusticia y con tanta gente fuera del sistema, me refiero a los pobres, a los derechos laborales, etcétera, etcétera, o ellos que venían a imponer casualmente un sistema económico en donde había apertura indiscriminada a la importación, lo mismo que hoy pregona la derecha, apertura indiscriminada. Hasta ponían propaganda, recuerdo, de una persona que se sentaba en una silla y la silla se rompía. Esa famosa propaganda donde todo lo de afuera era lo mejor, todo de afuera era lo mejor y más barato. Nuestro era lo peor. Así es. Tal así que la industria nuestra no servía para nada. Martínez de Oz llegó a decir que era lo mismo fabricar caramelos que acero. Con lo cual estaba diciendo, ¿para qué vamos a fabricar acero? Podemos comprar el acero desde afuera. O sea, era increíble lo antinacional del concepto económico que tenían. Por supuesto que en todo ese trayecto, toda la industria argentina se vino abajo, y sostenían este sistema económico que era para unos pocos, obviamente, nada de nacional y popular, con la represión. Sí, y esa represión se consagró con la figura del terrorismo de Estado, que yo no me canso de explicar, porque cuando sale ahora la candidata a vicepresidenta Villarruel, hija también de militares, yo entiendo, y hasta debería respetar su opinión, pero no coincidir, obviamente. El terrorismo de Estado se consagra cuando el Estado argentino, a través de sus propias fuerzas de seguridad, llámese Policía Federal, Policía de la Provincia, Gendarmería, el Ejército, la Marina, la Aeronáutica, todas las fuerzas que tiene el Estado, que casualmente constitucionalmente se le da la hegemonía de la fuerza, perseguían a la gente de una manera indiscriminada. Hubo muchísimos, yo en la cárcel conocí muchísima gente que no tenía nada que ver ni con la militancia, ni eran subversivos, hasta tenían a veces hasta pensamiento de derecha, se podría decir, lo mismo lo detenían. Y muchos de ellos desaparecían. Claro, pero un sistema de gobierno no puede llevar adelante un plan para matar y exterminar a otro, por más que sea de izquierda. Así fue. O piense contrariamente a lo que cree ese gobierno, ¿no? Así es. Yo te diría que no es exagerado decir de que ellos quebraron una generación
de Quisieron juventud. exterminarlo, lo exterminaron, querían sí, que era gran parte. Claro, exactamente, querían exterminarlo. Es patética la imagen de ese video que quedó grabado, gracias a Dios, en donde Videla, ante la pregunta de un periodista que creo que era extranjero, le pregunta por la figura de los desaparecidos. Sí, era una figura como nueva, ¿sí? Bueno, que te fusilen, que te maten, que te ametrallen, que te torturen y te maten en la tortura, pero desaparecer la persona, o sea, virtualmente la persona desaparece oncológicamente en su totalidad, no solamente físicamente, sino los familiares no podían ni siquiera estar con el cuerpo de la persona muerta. Y fueron más allá, claro, incluso con el robo, la sustracción de sus hijos, de los bebés que todavía buscamos, ¿no? Claro, Videla dijo, y desaparecido no está, es una persona que no existe, no está, no se encuentra. Ni vivo ni muerto, desaparecido. Está desaparecido. Claro, sí, la definición de la palabra. En la conferencia y lo decía pública, públicamente. Imagínense las cosas que decían en privado. Cuando él sabía, obvio, cuando él sabía muy bien, para dar solo este ejemplo y no ser tan tétrico en este reportaje, sí, de que los aviones, ustedes tienen que ver se llama Confesión, está viralizado en TikTok, este piloto Silingo, que tanto se lo persiguió porque estaba prófugo y demás, y después se lo logró detener en España y se lo trajo para juzgarlo. Y hay un video muy bueno de él que explica cómo eran los vuelos de la muerte, que le hacían a los pilotos pilotear a todos indiscriminadamente porque querían que todos los oficiales, sobre todo de la Marina, participen de tirar subversivos, vamos a darle el título que le daban ellos, que eran ciudadanos. Obviamente que se sabe muy bien cómo lo hacían, porque de la EMA lo sacaban colocándole pentotal para tenerlo semidormido, que es una droga barbitúrica que se usa en la anestesia, en la medicina, y así medio dormido y con las manos atadas en la espalda y con los tobillos atados, eran tirados desde un avión al Río de la Plata. Así que los cuerpos adormecidos, correcto, adormecidos, pero vivos. Así que los cuerpos después por la marea aparecían en playas de Uruguay o en playas argentinas. Esto está documentado, todo, claro, todo está en el libro. Usted dice nunca por ahí, más, de la hablar en esta entrevista, pero son cosas que pasaron y que justamente hay que volver a contarlas, creo que no. Sí, Mariana. Sí, porque hay muchos que no. Claro, porque hay mucha gente, como decía él al principio, ¿no? Que hay mucha juventud que no tiene ni idea. No tiene idea. El punto de que era peligroso andar con el pelo largo. Era peligroso andar con el pelo largo, fíjese lo que están contando. O si una tarde en una plaza de un pueblo cualquiera o acá en Posada, un grupo de 7, 8 chicos se reunían a tomar tereré o lo que fuera, era imposible, eso estaba prohibido. Ya estaban conspirando. No, llegaban los autos de la policía y los levantaban a todos. El ejemplo tenemos con La Noche de los Lápices, que se hizo tantas películas y todos conocemos que por protestar en Buenos Aires por el boleto gratuito para los estudiantes, terminaron deteniéndolo y desapareciéndole casi a la mitad de los detenidos. Y la lista de canciones, de artistas, de literatura que era censurada. María Elena Walsh fue una gran censurada. Cierto. Claro. A mí cuando me allanan en casa, gracias a Dios, yo soy una persona que me gusta leer, tengo muchos libros, se encontraron con una biblioteca. No llevaron muchos libros, pero en el allanamiento habrán llevado, ponerle entre 10 y 15 libros, que ellos entendían que eran libros que basamentaban mi conducta subversiva. Peligrosos. Claro, Era peligroso. Hay una obra que llevó adelante Marta Minujín, ni bien se restauró la democracia, que construyó un Partenón tamaño natural hecho con libros, todos con títulos que habían sido censurados durante la dictadura. Inclusive yo lo cuento esto como un relato casi gracioso en un momento de alta tensión, porque te allanaban a la madrugada cuando vos estabas durmiendo. Con la guardia baja. Claro, sí, porque en definitiva vos tampoco lo estabas esperando, o sea que te allanaban sin ningún tipo de motivo y venían 20, 30 gendarmes con una ametralladora, con un despliegue de fuerza, y no sé qué buscaban, pero se llevaron libros. Y recuerdo bien que uno dijo, buscando en la biblioteca libros, dijo, acá está, este libro se llama Las Montoneras, el libro se llamaba Las Montoneras, pero era la montonera de Güemes. Y yo le digo al oficial de la gendarmería, que era el jefe del allanamiento, le digo, amigo,
ese libro es del héroe de ustedes, porque Güemes es el líder de la gendarmería. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Y bueno, lo llevaron igual, por supuesto que lo llevaron. Todos los libros que uno podía comprar hasta en los kioscos, la editorial universitaria. Por las dudas llevaban. No, llevaban por la duda. Yo no sé si lo leían después los libros, o alguien, o tenían a alguien No, que... los quemaban. No sé qué hicieron, porque a mí nunca más lo devolvieron, 10 libros. No, los quemaban. Inclusive editoriales como de la Universidad de Buenos Aires, que Eudeva se llama, la editorial de la Universidad de Buenos Aires, editaba libros que se vendían en los kioscos a precios muy baratos, que eran libros, pues sí, la vida de Lula. En aquel momento la vida del que era presidente de Perú, que era un militar. ¿Qué estaba permitido leer? Y lo que a ellos les gustaba, Apagar, tener que leer el hacen, Villiquen, ¿no? o en aquel momento no recuerdo si estaban las revistas Gente, o nada. Nada que le haga pensar, y menos de derechos colectivos, nada, ¿no? La organización era lo que Nada que justamente pueda prender la nada. chispa de la de rebelión. la organización. Claro. Para O sea, era una pelear por discusión, derechos. en todo era una discusión ideológica, porque Claro. Muy yo que soy médico de inestable, se profesión, nota el para río mí la de salud y sucio los sería medicamentos ya, son un ¿no? bien social, Porque bueno, sí. seguimos con Por lo la... tanto, la salud no puede ser una mercancía, no puede estar ligada libremente al mercado, a la oferta y a la demanda, ¿se entiende? Tiene que haber un Estado que regule, porque me pueden decir, sí, pero hay prepagas y obras sociales, y es cierto, hay distintos sistemas de atención médica, que son las obras sociales, que son los sistemas prepagas, acá y en toda parte del mundo. Claro. Pero la persona que no tiene una obra social, con una cobertura, o que no tiene capacidad económica para cotizar en una prepaga, es el Estado. La que tiene que intervenir. Constitucionalmente tiene obligación de garantizar un derecho humano fundamental como es la salud. Así Bueno, es. esos temas, así como la salud, la alimentación, la vestimenta, el derecho a la recreación, a la religiosidad libremente interpretada, sin discriminación, eran cosas difíciles de discutir con ellos. Yo hablé muchas veces con ellos, con los que nos metían presos, por supuesto. Yo por ahí pienso que tenían no creo que eran todos. A veces pienso que no eran todos, es decir, puede ser que todos los oficiales del ejército pensaban lo mismo, yo creo que no. Sí, pero a la hora de recibir Pero, órdenes hacían claro, lo que pero les la pedían. orden de recibir, por eso pues, tendríamos que entrar a discutir y charlar Claro. mucho, que con el fusil acá en la 100, a Alfonsín le obligan a mandar 2 proyectos de ley que se transforman en ley en la etapa de Alfonsín, que es el punto final y la obediencia de vida. Que viene Menem y casi Indulta. como graciosamente indulta, peor todavía, porque ni siquiera había juicios, ¿sí? Y tiene que venir Néstor Kirchner para realmente derogar los indultos, derogar las leyes de obediencia final y punto final y obediencia de vida, y ahí recién nacen los juicios por crímenes de lesa humanidad. A todos. A Y todos. se sacan los A cuadros todos. y todo eso. Claro, no solamente a la cúpula. No solamente la No, cúpula, que sí no. lo hizo Alfonsín en el gobierno de Correcto, pleno correcto. 85, por eso... No, eso fue, claro, apoteótico. te Hacía digo, 2 ¿no? años que estaban todos y Por tenían eso, poder por eso todavía. la película, no sé en si la todos vieron lados. a la Sí. película. Y además Ay, fue no, sí, sí, un la vi. hecho distinguido a nivel internacional, Sí. porque en toda Latinoamérica no se dio nunca más Nunca. un juicio como Nunca ese. jamás. Fíjate los vecinos nuestros. Chile, Stroessner, creo que recién ahora está no, hablando del Pinochet, tema, y a 40 Pini- años. de sí, su y ni lo dictadura. dejan. Ni lo dejan, porque Pinochet estaba vivo, pero andaba por Inglaterra, andaba por Europa, andaba por todos lados, paseando, tranquilo. No lo pudieron juzgar. Y hubo tantas muertes allá como acá. Stroessner en Paraguay, una dictadura de 30 y pico de años, duró, no quiero equivocarme, si eran 32, 33 años. Y lo mismo, murió en su casa. Impune, lógicamente. Este comunicado que sacó, no sé si querés leer, Marce. Es muy largo. No, es largo. tenemos la plaquita ahí. Sí, dice 40 años de democracia, 30 de octubre del 2023, Marcela. Sí. Bueno, dice, conmemoramos este día en que todos los argentinos hace 40 años, a través del voto, recuperamos la democracia después de haber vivido una genocida dictadura cívico-militar. Hoy, a 40 años de aquella gesta histórica, aún dolidos por la mortal pandemia sufrida, la peor de las sequías por el cambio climático, base de la inestabilidad macroeconómica y la inflación que nos hiere cotidianamente, declaramos que nada quebrará nuestro espíritu democrático. Después, el presente nos enfrenta al peor momento de la política, marcada por una ultraderecha liberal,
vocera del anarcocapitalismo financiero, negacionista del dolor producido por el terrorismo de Estado y con pretensión de dinamitar los cimientos históricos y culturales de nuestra patria. Repudiamos las groseras expresiones que ofenden injuriosamente la memoria y la figura de nuestro líder, el doctor Raúl Ricardo Alfonsín, quien dejó un indeleble legado de democracia, honestidad, ética de las convicciones en el camino a lograr una sociedad con mayor justicia social. No bajaremos nuestras banderas en la lucha militante para que la salud siga siendo un derecho y no un privilegio, la educación, la ciencia y la tecnología sean una plataforma de igualdad al servicio del pueblo y que la producción y el trabajo sean prioridad para el Estado, bajo el manto de una cultura de no discriminación y convivencia democrática. Que los derechos humanos y la dignidad de las personas sigan siendo paradigmas permanentes de las libertades democráticas por la lucha de un federalismo económico y social, comprometido con los objetivos misioneristas desde el Frente Renovador de la Concordia Social. Por más democracia, primero misiones. Doctor Edmundo Soria Vieta, presidente de la agrupación 30 de octubre del Frente Renovador de la Concordia. Qué buen comunicado. Justamente en este tramo de nuestra historia, donde estamos cumpliendo 40 años de democracia. Por eso es importante seguir hablando de esto. Yo hace unos años por ahí escuchaba el discurso de cuidemos la democracia, y vos decías, ¿de qué están hablando, no? Porque nosotros por ahí vivimos ya en democracia con muchos derechos adquiridos. Claro. Pero sin embargo ahora vemos como el reflejo de ese sector que antes por ahí era un grupo minoritario, entró en la cabeza de mucha gente que por ahí está descontenta o siente muchos fracasos, pero que nunca la solución es menos democracia, al contrario, más democracia, más participación y más exigencia a los gobernantes, ¿no? Así es. Por eso yo las felicito a las tres, porque sé que tienen un programa muy sincero, muy abierto, pero conozco cómo piensan, porque cuando siempre hablábamos de los derechos humanos, cuando yo era ministro, que tuve la suerte de acompañarlo al doctor Clos como gobernador, 8 años, sí. Que era la única provincia en el país que tenía el rango de Ministerio de Derechos Humanos, hay que decirlo. ¿Usted fue el primer ministro? El primer ministro. El primer ministro, cuando se yo crea nací, el ministerio. Yo nací con el ministerio y el ministerio nació conmigo. Es verdad. En realidad la historia es así, y ya el ingeniero Rovira, con gran criterio, como suele tener él, estratégico, mirando hacia adelante, habían creado por ley la subsecretaría de Derechos Humanos, que era Amelia Báez. Sí. Pero era una subsecretaría que estaba bajo el Ministerio de Justicia. No, de Gobierno. De gobierno. De Gobierno, que era como chocante porque ahí está la policía. Claro. Sí, claro. Y la policía estaba sindicada, algunos integrantes de la policía estaban sindicados como torturadores en aquel momento, Pombo, por ejemplo. Lo digo con toda la letra porque se lo buscó y se lo juzgó. Sí, se lo juzgó. Por supuesto, ¿no? Y que era un integrante de nuestra policía. Porque nadie era inocente. O sea, mucha gente, a mí me tocó la gendarmería como fuerza que me detuvo, pero a muchos otros les detenía la policía y a otros les detenía otras fuerzas de seguridad. Por eso también se señalizaron los centros clandestinos de detención acá en Posadas, a varias comisarías, inclusive la delegación de la Policía Federal que está acá en Misiones, ¿no? Bueno, todo fue un trabajo arduo desde el Ministerio de Derechos Humanos, que no tenía un criterio. Bueno, termino por cómo nació. Luego, otra ley transforma a la Subsecretaría de Derechos Humanos en Ministerio. Y ahí en ese momento, en el año 2007, asume el doctor Clos como por la renovación electo gobernador. ¿Sí? Entonces, él me ofrece ser el ministro. Y bueno, acepté esa gran responsabilidad, que para mí era todo nuevo, porque era un ministerio que no existía, era nuevo, y había que construir todo. Es una mirada. Pero tuve dos subsecretarias muy trabajadoras, Amelia Báez en el área, como dije recién, sobre todo dura, de memoria, verdad y justicia, que había que trabajar con todo lo que estábamos hablando. Dura, dice, es la que hasta ahora mantiene, estuvo acá con nosotros. Es dura porque vos te enfrentás, por ejemplo, con las necesidades que tenían los expresos políticos, y que nosotros logramos que se les diera una pensión a los expresos políticos, independiente de ayudas que venían a veces del nivel nacional. Logramos que el doctor Clos, a través de un decreto,
también creara un sistema, no digo jubilatorio, pero de ayuda económica que le pagábamos mensualmente en el Ministerio de Derechos Humanos. Y la otra subsecretaria, que no quiero dejar pasar por alto porque por ahí está escuchando el programa y dice, el doctor Ceres se olvidó de mí, que es la actual diputada Norma Sawitz. Norma. Claro, ella estaba en el área que tenía discapacidad, minoría, LGTB. Pero eran todos temas que recién sobre se todo, empezaban a hablar de... Sí, sobre todo un tema te voy a contar, les voy a contar, porque las tres son mujeres, que era el tráfico, la trata de personas. La trata de personas. Fue un tema que trabajamos muchísimo y fue exitoso porque nosotros recuperamos muchísimas chicas y mujeres víctimas de la trata de personas, de esclavitud sexual fundamentalmente, ¿no? Sí. Laboral muy poco, pero sobre todo las llevaban para esclavizarlas sexualmente. Y logramos tener, que creo que todavía deben estar, porque no estoy en la función pública en este momento, 2 casas refugios donde ellas vivían, en la etapa de transición, desde la recuperación de ellas hasta que podían insertarse de nuevo en el seno de su familia. Devolverle dignidad. Claro, y ahí le buscábamos trabajo, tuvimos gente, me acuerdo de San Vicente, que hasta en un aserradero se le tomó a una chica como secretaria, había que trabajar mucho, y eso todo lo llevaba adelante Norma Sawitz en la subsecretaría, digamos, que tenía todas estas cuestiones, ¿no? Y es largo de contar. Creamos el programa Hambre Cero, que en aquel momento la desnutrición era una de las plagas que nos aterraba. ¿Se acuerdan que venía la Nata a firmarnos acá? Éramos todos desnutridos, los misioneros más o menos, y obviamente que iba a las aldeas guaraníes y encontraba a los chiquitos no higienizados, caminando descalcitos, y bueno, los filmaban y llevaban a los canales de Buenos Aires, como diciendo, el gobierno les descuida, y el aborigen, la Dirección del Asuntos de la Ley está bajo mi responsabilidad en el Ministerio de Derechos Humanos, y aprendí muchísimo en esos 8 años. Yo les tengo un aprecio tremendo a nuestros hermanos guaraníes, pero ellos tienen sus pautas culturales que vos no le vas a convencer. Él quiere andar descalzo y vos le regalás mejor zapatilla y quiere andar descalzo, y anda descalzo. Y así muchas otras cosas, casi algunas anecdotarias que podríamos conversar, ¿no? Pero bueno, le quiero agradecer, nos estamos quedando sin tiempo y bueno, un placer como siempre charlar con usted. Está bueno esto de mantener la memoria activa, ¿no? De las cosas que se hicieron y de las cosas que todavía siguen, y que bueno, en estos 40 años de democracia tenemos que seguir sosteniendo, que es justamente buscando más democracia y más participación. Muchas gracias, doctor, por haber venido a Más Voces. 2 palabras. Primero, agradecerles a las 3 este momento, que en el caso mío, como no estoy en función pública, no voy a muchas radios, salvo que me inviten como ustedes. Bueno, creo que les conté lo poco o mucho que les puedo contar, pero las interpelo para que sigan en este camino de más democracia. La democracia es un sistema que nosotros lo tenemos que construir todos los días, es como los derechos humanos, todos los días, y hay que participar. Las sociedades donde la gente no participa son las sociedades que las pueden engañar o seducir con cualquier tipo de sistema político que luego va en contra de la propia sociedad. O sea, tenemos que construir nosotros, porque la democracia se nutre de derechos, y los derechos son los que deben primar individuales y colectivamente. Así es. Muchas gracias. Por eso se llama Más Voces. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos para cerrar el programa.